qué conlleva ser un hombre teleios, ¿no? ¿Qué conlleva ser un hombre completo? Y creo que es interesante esta pregunta porque ser un hombre teleios implica que debemos abrazar nuestra nueva identidad. Y digo nueva porque ahora tenemos una nueva identidad que es en Cristo. Entonces, esto implica que debemos vernos como Dios nos ve. Y como Dios nos ve justos, nos ve amados, nos ve completamente perdonados. Hola a todos que nos están mirando detrás de la pantalla. Mi nombre es Joaquín de Editorial Unilit y hoy tengo el gusto de estar compartiendo esta sesión de podcast con una gran persona, Andrés Felipe de Editorial CLC. ¿Cómo estás? Hola Joaquín y un saludo para todas las personas que están escuchando y viendo este podcast. Y bueno, un gusto poder compartir este tiempo contigo, Joaquín. Claro que sí, el gusto es mío también. Y hoy vamos a estar hablando de un libro muy especial para los hombres que se titula El hombre completo, del autor y pastor Larry Titus. Y este libro, que lo primero que me llama la atención es que en su portada tiene una palabra que es teleios. Y teleios en griego significa perfecto, completo. Y me encantaría consultarte, Pipe, preguntarte y conocer más en profundidad qué significa esta palabra, qué hay detrás de ella. Claro, Joaquín, y creo que es importante porque está gigante la palabra ahí en la portada del libro de Teleios. Y como tú dices, bueno, Teleios viene del griego, significa completo, perfecto o terminado. Ahora, si nosotros hablamos en el contexto bíblico, podemos hablar acerca de que se refiere a la madurez o lo que podemos explicar como la plenitud en Cristo. Esto que implica que a través de la obra consumada de Cristo nosotros ya somos completos, aunque estamos en un proceso de continuo de perfeccionamiento, pero hay que entender que en Cristo somos completos. Exactamente. Sí, hay un versículo, Mateo 5, que dice que sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, y ahí utiliza teleios. Y también en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice consumado es, también se refiere a teleios, no usa esta palabra griega. Así es. Y, y bueno, exactamente, teleios es todo lo completo. Y, y bueno, ahora me gustaría irme un poco más a lo que qué significa y cómo nosotros podemos ser un hombre teleios, ¿no? Porque también hay un camino. Cuando nosotros somos perfeccionados en Cristo, cuando somos salvos, eh, es ahí cuando comienza nuestro camino hacia la plenitud en Cristo. Claro. Entonces, Sí, como tú lo dices, Joaquín, creo que hay una pregunta muy interesante hablando acerca de teleios y lo que estás hablando ahorita acerca del significado. Y es entonces, ¿qué conlleva ser un hombre teleios, ¿no? ¿Qué conlleva ser un hombre completo? Y creo que es interesante esta pregunta porque ser un hombre teleios implica que debemos abrazar nuestra nueva identidad. Y digo nueva porque ahora tenemos una nueva identidad que es en Cristo. Entonces, esto implica que debemos vernos como Dios nos ve. Y para ello debemos ir a la palabra de Dios. Y como Dios nos ve justos, nos ve amados, nos ve completamente perdonados. Entonces es ver a ese hombre completo, verdaderamente completo, que es Cristo Jesús, y vernos en él, ese hombre completos en Cristo Jesús. Es interesante. exactamente. Y esto también tiene que ver con nuestra autoestima también, porque hay una frase del libro que me encantó, que es que la verdadera autoestima no viene de nada que llevemos a cabo o consigamos. Esta viene solo del valor que Dios ha puesto en nosotros porque somos su creación. Entonces, en los ojos de Dios, nosotros somos
increíbles, pero no por nada que nosotros hayamos hecho, sino porque somos su creación, es lo que Él ha hecho con nosotros. Claro, Joaquín, creo que lo que tú dices como que encierra varios aspectos generales y más en la vida del hombre. Debemos aceptar que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros, no en lo que estamos haciendo, sino en lo que ya Cristo hizo en nosotros y es bonito saber eso. ¿Te está gustando el contenido de La Verdad que Transforma? Pues tenemos mucho más que puedes recibir gratuitamente en tu correo electrónico a través de nuestros boletines mensuales. Entérate de primera mano del lanzamiento de libros y Biblias que te ayudarán a ti y a tu familia en cada área del crecimiento espiritual. Entra a editorialunilit.com y suscríbete a nuestro boletín mensual. Únete a una comunidad de personas que, como tú, buscan crecer y conectar para tener vidas transformadas. Exacto, es un hecho, ya es un hecho. Y claro, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, es nuestro espíritu el que es perfeccionado en Cristo. Pero también tenemos a nuestra mente, ¿no? Que es también la que condiciona nuestro comportamiento. Entonces, me gustaría preguntarte, Pipe, ahora que nuestro espíritu es perfecto en Cristo, ¿cómo afecta la mente todos nuestros pensamientos a nuestra realidad, a nuestra vida? Bueno, sabes, ahorita que hablábamos acerca de eso, vemos algo que se llama como la santificación progresiva, ¿no? Y quiero tocar como un versículo bastante interesante que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, que dice, ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. Quiere decir que nosotros como creyentes debemos enfocar nuestra mente a la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener una mente bíblica. Nosotros tenemos que tener una cosmovisión bíblica, porque como Proverbios nos está enseñando, 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. Así que debemos tener ese cambio de mentalidad para reemplazar con la verdad que es en la palabra de Dios. Y todo eso lleva a cambiar pensamientos negativos, a creer que somos indignos o incapaces de cambiar, o bueno, muchas otras cosas que vienen a nuestra mente, influyen directamente en nuestro comportamiento y también en nuestras decisiones. Sin embargo, hay que cambiar todo esto por la palabra de Dios, que es la verdad. Romanos capítulo 12, versículo 1 también nos dice lo importante de tener una mente bíblica, Joaquín. Amén, claro que sí. Y, y esto que dices es muy importante, eh, Pipe, de estar enfocado en la verdad, en la palabra. Tener pensamientos positivos y, y la mente es la que alimenta al espíritu, que es la parte más alta de nuestra naturaleza. Entonces, si la mente no está enfocada en las cosas del reino, en la verdad, en lo honorable, como dice Pablo, ¿no? Los pensamientos de excelencia y dignos de alabanza. Así es. Si nosotros estamos enfocados en todo lo negativo y en cosas terrenales, al fin y al cabo no vamos a conducir a nada. Y la mente es un papel muy importante porque también es la que determina nuestros pasos y la que determina también nuestro futuro. Claro, Joaquín, y creo que lo que dices es interesante porque nosotros como hombres, no sé si te pasa, pero a mí me pasa todo el tiempo y es, queremos como que todo esté bajo control como hombres. Entonces queremos, si se dañó algo en casa, yo soy el que lo voy a arreglar. Si pasó algo, yo soy el que lo hago. Pero muchas veces nos encontramos en situaciones en las que como hombres debemos soltar todo ello porque debemos es afianzarnos en la palabra de Dios, que es en Cristo Jesús, y entender que en Él somos completos, solamente en Él. Yo solito no puedo, lo necesito es a Él. Y por eso este libro me parece interesante, porque el autor nos lleva a entender que sí, si tienes muchas capacidades, tienes dones, talentos, pero igualmente eres un hombre con necesidades y eres un hombre que necesita a Cristo Jesús independientemente de cualquier cosa, en identidad y ahorita en mente también, en nuestra mente, una mente bíblica.
Y, y bueno, también hablando un poco de la mente, me gustaría pasar también a otro aspecto que es muy importante en la vida de un hombre, y es la moral. Y en el libro el autor nos dice que la moral, aunque se aprende de la vida y de la sociedad, eh, de todas maneras nosotros llevamos como un sentido básico, ¿no?, de la moral al nacer. Y, y un aspecto muy importante en la vida del hombre es el aspecto sexual de la moral. Y me gustaría preguntarte, Pipe, porque sé que el autor dedica un capítulo entero a este tema que es tan esencial, y es cómo luchar contra la tentación sexual en el mundo de hoy, y cómo esta tentación afecta nuestra vida y también nuestro cuerpo. Claro, y el autor me parece interesante que enfoca mucho, mucho tiempo en escribir todo ese aspecto de la moral, de la tentación sexual y todo eso. Am, y creo que la tentación sexual, especialmente a través de la pornografía y demás, es una de las luchas más comunes y devastadoras para los hombres, porque hay que entender que esta afecta la relación con Dios, con la pareja, y hay algo interesante y es que con uno mismo también. ¿A qué voy con esto? Porque la inmoralidad sexual es un pecado, nos dice en 1 Corintios 6:18, que es contra el propio cuerpo, que es contra mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pablo lo enfatiza mucho en 1 Corintios y me parece interesante que dice, ustedes huyan, huyan de la inmoralidad sexual. Más me parece interesante porque hablando de la inmoralidad sexual dice huyan, pero más adelante tú vas a encontrar que dice resistan al diablo y él va a huir de ustedes. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Debo resistir al diablo y él va a huir. Pero en cuanto a la inmoralidad sexual me dice ustedes huyan porque ningún pecado es como este porque afecta a su propio cuerpo. Entonces, el libro me parece interesante que enfatiza mucho acerca de este pecado que es contra el cuerpo, pero no lo deja ahí como sin esperanza o algo así, sino también nos da herramientas para vencer. Y el libro sugiere varias herramientas. Una de ellas es reconocer. A mí la palabra de Dios dice que debemos arrepentirnos, pero también convertirnos. Debemos ser transparentes, todo a la luz. Bueno, hay muchos consejos, Joaquín, pienso yo. Sí, sí. Y a mí uno que me gustó mucho es el de no enfocarse en el pecado. Porque si nosotros estamos constantemente enfocándonos en el pecado y en que no lo debo cometer, y estoy todo el tiempo pensando en eso, va a llegar un día que va a llegar. Entonces, como hablábamos anteriormente de la mente, hay que enfocar nuestras cosas en el reino de Dios, no en las cosas banales, terrenales de acá. Claro. Y esto de la tentación sexual es muy importante porque algo que he visto, bueno, se han hecho también varios estudios eh, en cuanto a lo que es la exposición del hombre a la pornografía y a todo lo que implica contenido erótico. Y esto me pareció súper interesante. Cuando el hombre se adentra en la pornografía, lo que sucede en el cerebro es que la dopamina, que es una sustancia química que genera el placer, la motivación y también la felicidad, comienza a hacer picos. Cuando uno se expone a eso, hace un pico de dopamina muy alto. Y luego del acto, eso cae abruptamente. ¿Qué sucede? La dopamina comienza a desgastarse y nosotros comenzamos a perder la motivación porque estamos enfocados en el placer inmediato, en ese pico de dopamina. Sí. Y eso es impresionante porque, como nos dice la palabra, el pecado lleva a la muerte. Wow. Y claro, acá tenemos un ejemplo literal de que la dopamina se va desgastando, desgastando, perdemos la motivación, entramos en depresión. Entonces,
esto de la exposición de la pornografía, más que estar tratando de evadirla constantemente, es más enfocarse en Cristo, ya no Sí, pensar en eso. sí, 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 de acuerdo a lo que tú dices, Joaquín, y me parece interesante porque eh, sucede con todo lo que tú acabas de mencionar y es cuando tenemos sed, por ejemplo, nuestro cerebro asimila que necesita ir a tomar agua para poder satisfacer esa necesidad de la sed, ¿no? Lo mismo funciona cuando hay caídas en pornografía, en tentaciones de inmoralidad sexual y demás, y ocurre exactamente lo mismo. Por eso lo que tú decías acerca ahorita de la mente es Romanos 12, capítulo 12, versículo 2: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y es muy interesante lo que nos está diciendo. Santiago, en el libro de Santiago nos habla también acerca de la tentación explicada. En el versículo 15, si no estoy mal, nos habla acerca de que ah, cada quien es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando esta pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, lo que tú dices, engendra la muerte. Entonces es algo que sí hay que prestarle mucha atención, pero todo esto debe ser conforme a la palabra de Dios, tener una mente bíblica. Tal cual. Y, y también pasando a otro tema muy importante para la vida del hombre es el tema del padre. Y, y se han hecho muchos estudios que entre un 70 y un 80% de los hombres tienen una herida del padre. ¿Y qué significa esta herida del padre? Es cuando un hijo ha tenido un padre que ha estado, que no ha estado en el hogar, que ha sido abusivo emocional o físicamente, que ha estado también distante emocionalmente. Y esto afecta mucho en la vida del hombre. Y me gustaría preguntarte, Pipe, eh, porque también el autor dedicó un capítulo completo a este tema, y es, ¿qué produce la herida del padre en nuestro rol como hombre y en nuestro rol también como padre? ¿Y cómo podemos sanarlo? Sí, Joaquín, y es un tema bastante delicado, pienso yo, para nosotros como hombres, y es ver una herida del padre, ¿no? Y la herida del padre puede causar en el hombre baja autoestima, de pronto puede causar enojo, dificultad de pronto para formar relaciones saludables. Y lo lamentable de esto es que debido a la herida que se causó, muchas veces los hombres repiten los patrones dañinos que han experimentado en su niñez. Entonces vuelven a repetir. Ese dolor puede seguir dañando si no se sana correctamente, puede seguir generando dolor a nuestras próximas generaciones, porque no hay algo que, que se trató, que se sanó. Entonces, creo que lo importante que nosotros debemos hacer es reconocer la herida, entender el trasfondo y demás, pero todo conforme a la palabra de Dios. Hay que entender que nosotros tenemos un Padre perfecto, ¿sí? Un Padre bueno, amoroso, que es nuestro Dios. Y ese Padre que es perfecto, poderoso, que es amoroso, decidió a nosotros amarnos. Y eso es la esperanza más linda que nosotros podemos tener como hombres. Si de pronto has sufrido heridas, si de pronto has tenido dolores, si de pronto te han abusado, ve a Cristo, a ese Padre por excelencia, sin error, sin pecado, que decidió adoptarnos a nosotros. Sí, tal cual, Pipe. Y también para los hombres heridos, que su Padre Celestial nunca los va a fallar. Y, y que es también es la relación del Padre. Y esto de reconocer y, y entender que tenemos la herida es muy importante. Y Ujú. también es importante perdonar, porque creo que es en Mateo 6 que nos habla de que si nosotros no perdonamos, ¿cómo Dios nos va a perdonar, no? Y, y es importante entender el trasfondo de tu padre y por lo que ha pasado, Sí. porque como hablamos al principio,
cuando un hijo es herido, él también va a replicar lo mismo a su familia si no lo sana. Y eso va de generación en generación. Y es importante entender el trasfondo de nuestro padre y perdonarlo. Claro, Joaquín. A mí me encanta leer Proverbios porque hay verdades ahí muy lindas y hay que perdonar, tú lo acabas de decir. Y Proverbios 17 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, Joaquín. Si nos han ofendido, si nos han herido, debemos perdonar. Es difícil, es muy difícil, es demasiado difícil. Pero hay que poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. En Él está la solución. Amén. Claro que sí. ¿Listo para llevar tu crecimiento espiritual al siguiente nivel? Te invitamos a visitar editorialunilit.com. Allí encontrarás recursos para desarrollar tu ministerio, mejorar tus relaciones y alcanzar tus metas espirituales más profundas. Y no te quedes fuera de la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales para recibir la inspiración diaria que tanto necesitas. Conéctate con nuestra comunidad y permite que la verdad de Dios transforme tu vida. Y ahora pasando a otro punto súper importante en lo que es la vida del hombre y su propósito también, que es el matrimonio. Y el autor también dedica, creo que son 2 capítulos, porque primero habla un poco del rol del hombre y después del matrimonio. Pero él nos habla mucho sobre nuestro rol como hombre teleios en la vida matrimonial. Y ya es la comparación perfecta que está en Corintios de que la relación matrimonial, el hombre y la mujer y la esposa, es igual a Cristo y la iglesia. Y el hombre cumple un rol fundamental, que es la cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de su esposa. Entonces, me gustaría preguntarte, Pipe, tú que ya estás casado, ¿qué te ha enseñado este libro? ¿Qué herramientas te dio? ¿Y cómo mantener, ¿no?, un matrimonio saludable? Sí, Joaquín, es lindo ahorita que lo dices, wow, ya estoy casado. Hace un añito, bueno, soy nuevo en esto. Hace un año ya me casé, Joaquín, y he podido aprender muchísimo. Este libro me ha ayudado mucho, como tú lo dices, ah, en el sentido de un matrimonio saludable. Y el autor nos dice que un matrimonio saludable se basa en la unidad, el amor sacrificial y la comunicación efectiva. Y eso me parece tan interesante en el matrimonio porque los esposos deben hablar palabras de afirmación, demostrar amor y demás, y todas estas cosas. Pero cuando nosotros vemos todo esto a la luz de la palabra de Dios, me parece interesante. Efesios capítulo 5 creo que es un texto que todos conocemos y dice, maridos, amen a vuestra mujer. O sea, amen a su esposa. Ok, debo amar a mi esposa. Pero ¿cómo la debo amar? Bueno, sigamos leyendo. Así como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Ese amor es tremendo. Y la pregunta es, ok, entonces, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Bueno, Pipe, se entregó a sí mismo por ella. Entonces pienso yo que el libro nos da herramientas muy prácticas a nosotros como hombres de cómo se ve un hombre teleios en su matrimonio. Ahora, con esto no estoy diciendo que es perfecto todo, no va a haber, todo se arregló. No, no, no. Es que todo, las discusiones, inconformidades que se tengan y demás, es llevarlos a la cruz, a llevarlo a Cristo, quien sí es el hombre completo, pedir su ayuda y dirección. Es interesante porque el autor dice algo como el amor es una decisión diaria y no es solo una emoción. Porque si fuera una emoción, si el día de hoy yo no me encuentro bien o contento, pues simplemente no voy a tratar a mi esposa de la mejor manera. Por eso el autor dice que es una decisión diaria, que esta requiere compromiso, requiere esfuerzo y esto debe ser intencional para mantener viva la relación. Sí, tal cual, Pipe. Y como rol, el hombre, como dice la Biblia, que la cabeza del hombre es Cristo, ¿no? Y también
lo que es la esposa es el cuerpo. Entonces, la cabeza, que es la dirección y la autoridad, es la que debe conducir. Pero también es importante entender que no tiene que ser una dirección como dictatorial, ¿no? No tiene que ser una dictadura, sino que el hombre debe también realzar las cualidades de su esposa a través de su dirección en Cristo. Y eso también es muy importante en la relación matrimonial porque muchas veces vemos que claro, que el hombre toma el control de todo y no le da espacio a su esposa a que pueda realzar esas cualidades, ¿no? Claro, claro, Joaquín. Y es interesante porque aquí vemos algo, bueno, el autor lo presenta de esta manera y dice, ok, maridos, amen a sus esposas. Ok, debemos amarlas. Pero cuando se refiere a la mujer, dice, ustedes, mujeres, respeten a sus esposos. ¿Sí ves la gran diferencia que hay ahí? Maridos amen, esposas respeten. Es muy interesante ver esto porque aquí me lleva a hablar de otro libro de Unilid y es Los 5 lenguajes del amor y demás. Y me parece muy interesante porque literalmente debemos aprender a cómo amar a nuestra mujer. Y Efesios 5 dice, ok, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella con una condición o bueno, con una responsabilidad tremenda y es para santificarlo. Y eso es lo interesante de esposos, amen a sus esposas. Sí. Y esto que hablas también de santificarla, eh, se usa una palabra en las escrituras que es rema, la palabra hablada. Y a través de nuestras palabras, nosotros podemos santificar a nuestra esposa. Entonces es muy importante también usar palabras de edificación eh, para, para conducir, para amar. La palabra es muy importante y si nosotros no lo usamos correctamente, no tiene una base de amor y de dirección, no tampoco va a funcionar. Así que, qué bueno, Piper. Realmente estoy muy contento. Me gustaría seguir conversando con vos y comentar sobre todo el libro, pero bueno, tenemos un tiempito, así que quiero agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias por estar acá. Sos una gran persona. Y quiero decirle a todas las personas que nos están viendo que pueden encontrar más recursos sobre estos libros de hombres, libros para niños, para jóvenes, para mujeres. Pueden encontrarlos en nuestro sitio web de editorialunilid.com, pero también nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook, Instagram, también estamos en TikTok. Así que los invitamos y les agradecemos por habernos escuchado en este podcast. Hasta luego y que Dios los bendiga. Joaquín, muchas gracias. Chao, hasta luego.